Vamos con otro asunto que les habíamos planteado al principio y que tenemos que explicar con detenimiento. No sabemos todavía qué consecuencias va a tener. Lo que sí sabemos es que llevamos meses y meses esperando el famoso informe de los expertos que el Gobierno le encargó a un grupo de economistas para que dijese, oiga, ¿cómo reformamos nuestro sistema de impuestos para que sea más equilibrado, para que sea más justo? Bueno, esos 17 sabios han elaborado su documento por fin y justo llega, en plena crisis, llega al Ministerio de Hacienda una propuesta en la que se plantea pues una serie de subidas que coinciden con el momento más delicado por la guerra. Así que la ministra, la primera respuesta que ha dado es muchas gracias por el trabajo, pero ahora no lo veo posible, ¿no, Sara? Casi un año de trabajo, ese comité de expertos que asesoran al Gobierno en la reforma fiscal ha presentado el libro blanco, 800 páginas, 118 propuestas, entre las más destacadas una subida del IVA unificando los tipos, eliminando el tipo reducido y superreducido, también eliminando bonificaciones, exenciones al IRPF, más impuestos medioambientales como un impuesto a los billetes de avión o la subida del diésel, equiparándolo a la gasolina, y esa armonización fiscal de las comunidades autónomas con los impuestos que tienen las competencias transferidas, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones con un tipo mínimo estatal. El Gobierno ya ha dicho que tomará en cuenta esas conclusiones para elaborar su propuesta, pero a medio y largo plazo, porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado una subida inmediata de impuestos porque no es el momento con la incertidumbre por la crisis de Ucrania. No es justamente en esta semana un momento en el que vayamos a plantear hacer de inmediata ninguna subida fiscal, y quiero plantearlo con toda la honestidad para que se comprenda el contexto en el que nos desarrollamos. Bueno, pues vamos a repasar en qué consiste esa propuesta, cuáles son las principales iniciativas, las recomendaciones de los expertos. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el IVA. El IVA superreducido. Hay tres tipos de IVA en nuestro país, el 21%, el normal, el 10%, el reducido, el 4%, el superreducido. Se reserva para productos ya muy esenciales. Los expertos creen que esta lista no está actualizada, que hay que revisarla bien y que hay que subir esos IVAs y luego compensar a las familias más desfavorecidas. Otro de los objetivos que le plantean los expertos: puede también usted penalizar más a los que más contaminan, y ahí donde tenemos que mirar, pues al coche. El conductor sufriría esa penalización con más carga en los combustibles más contaminantes, pero también pagando, por ejemplo, por el uso de las autovías. Por eso, entre los planteamientos que hacen para incentivar la economía verde, también sería subir impuestos al gas. Fíjense, al gas, como está ahora mismo. ¿Pueden ustedes decía que tenía esperando a Juan Ramón Rayo, no está en el grupo de expertos y probablemente no comparta mucho de lo que dicen, pero desde luego tiene conocimiento del tema. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A ver, decíamos antes que el informe ha sido inoportuno porque ha tardado y ha coincidido con un momento económico en el que, y mundial en el que desde luego no imaginábamos que íbamos a estar. Pero esas propuestas que hay ahí, para empezar, ¿cuál es el diagnóstico que hace? ¿Qué le parecen? Bueno, el diagnóstico es esencialmente que hay que recaudar más, que España necesita muchos más ingresos, lo cual de por sí es discutible. España tiene un problema de déficit público, eso es verdad, pero el déficit público se puede solventar o aumentando la recaudación o recortando el gasto. Entiendo que modelos o ideologías más socialdemócratas apostarán por subir los impuestos, mientras que visiones más liberales, como la que puedo tener yo, apostamos más bien por adelgazar el tamaño del Estado. Es decir, hay que acabar con el déficit, en esto sí coincidimos, hay que reducir el endeudamiento, pero plantear que la única opción es a través de subidas de impuestos, esa es la primera trampa. Segunda trampa, pues a ver, se nos había dicho que íbamos a subir los impuestos, ahí el Gobierno no ha engañado, pero que esto lo pagarían los ricos. Bueno, si vamos viendo exactamente qué tipos de figuras impositivas se tocan, no digo que no afecten a los ricos, pero afectan a los ricos. Bueno, el IVA no es precisamente un impuesto de ricos, ¿no? Claro, o sea, a ver, es verdad que lo que han propuesto de eliminar los tipos reducidos y reducido y superreducido del IVA viene de un informe de la AIREF que dice que quienes más se benefician de esos tipos reducido y superreducido son las rentas medias altas. Medias altas no son Amancio Ortega, es una persona pues que gane 50.000 euros, para entendernos. Que el grueso de las ventajas fiscales de estos tipos reducidos
son para las rentas altas, pero también las rentas bajas se benefician. Y por tanto, si tú eliminas esos tipos, vale, perjudicas a las rentas altas, pero también a las medias y a las bajas, de una manera que puede ser más dañina en términos de finanzas personales para esas rentas medias y bajas que para las rentas altas, que suelen tener mayor capacidad de afrontar esos impuestos adicionales. Hay otro elemento también que tiene, que tiene una derivada política de enfrentamiento, que es una de las propuestas, no la hemos incluido ahí, le hemos hablado más de una vez, que tiene que ver con eso que se llama armonización fiscal, que no es ni más ni menos que todas las comunidades a poder ser paguen lo mismo o muy parecido. Esto que ha sido una constante en el enfrentamiento entre, por ejemplo, Madrid y el Gobierno central, lo vuelve a ser en estas últimas horas, porque a la propuesta de los expertos la presidenta ha contestado diciendo que va a pedir amparo a la Unión Europea. José Ignacio. Sí, María, porque la Comunidad de Madrid siempre ha hecho bandera de los impuestos bajos. De hecho, donaciones y sucesiones está bonificado al 99%, patrimonio al 100%. Es como si no existieran, y esto choca con ese libro blanco que han elaborado los expertos. Defiende las deducciones, pero no tanto. Establece un mínimo estatal a partir del cual ya las comunidades autónomas puedan aplicar sus ventajas. Y eso, en el caso de Madrid, estando al 99% y al 100%, va a querer decir subir impuestos sí o sí. De ahí que Isabel Díaz Ayuso, desde Marsella, desde ese foro de las regiones y las ciudades en el que estaba participando, pida amparo a la Unión Europea para proteger la autonomía fiscal de Madrid. Lo que vamos a conseguir con estas prácticas es expulsar empresas de valor añadido y empresas nuevas fuera de la Unión Europea. Y, por tanto, yo quiero pedir amparo para que las regiones, precisamente aquí, donde estamos hablando de las mismas, tengamos autonomía fiscal y tengamos más libertad para llevar a cabo propuestas que nos han demostrado ser un éxito. Grabar más la riqueza para costear la actual crisis y acabar con la desigualdad. Los expertos se muestran a favor de impulsar una armonización parcial de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. En materia de patrimonio, sucesiones y donaciones apuestan por revisar los mínimos exentos. Hay que evitar el vaciamiento de estos impuestos. Propuestas rechazadas por la Comunidad de Madrid. Que en vez de pagar una herencia normal, en vez de pagar 26 euros de impuestos de sucesiones, tenga que pagar 2.600 euros. Todo eso me parece muy preocupante. En materia de fiscalidad verde plantean equiparar la del diésel a la de la gasolina, rebajar los impuestos que gravan la electricidad, combatir las elevadas emisiones del transporte aéreo estableciendo un gravamen a los billetes de avión. El comité de expertos propone también introducir nuevas deducciones para ayudar a las familias con salarios bajos que tengan hijos menores de 18 años. El Gobierno, por ahora, no tomará medidas. No es justamente en esta semana un momento en el que vayamos a plantear hacer de inmediata ninguna subida fiscal. Los expertos creen que esta reforma se debe aplicar cuando haya recuperación económica. Y aquí de que me gustaría preguntarle a Juan Ramón Rayo si coincide con lo que decía aquí nuestro compañero Javier Ayuso, de que ahora no se va a tocar nada, porque es verdad que la situación económica no puede ser más, digamos, volátil y incierta, pero que en cuanto se pueda, la intención es aplicar todo eso que pone en la lista. Totalmente. Vamos a ver, que estas iban a ser las conclusiones del informe no es ninguna sorpresa. Obviamente hay mucha letra pequeña, que sí es lo que se ha venido elaborando durante todos estos meses, pero las conclusiones maestras del informe ya las sabíamos todos desde hace además mucho tiempo. Yo mismo llevo escribiendo artículos a lo largo de 2021 diciendo el informe final va a decir esto, esto y esto, y al final es lo que ha dicho. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Porque somos capaces de pronosticar el futuro? No, porque ese es el plan del Gobierno y sabemos que ese es el plan del Gobierno, y esta comisión de expertos, entre comillas, digo entre comillas no porque no sean expertos, sino porque no son los únicos expertos que hay en esta materia y no todos los expertos en esta materia coinciden, comparten esa visión. De hecho, como habéis comentado, algunos de los que incluso nombraron en la comisión se han ido porque consideran que, por ejemplo, la armonización acabaría con el federalismo absolutamente en España. Pues, como digo, si el Gobierno ya nos había venido diciendo qué quería hacer, pues lo seguirá haciendo o lo hará cuando las circunstancias se tranquilicen. Y lo que quiere hacer, insisto, es recaudar muchísimo más. Y como no se puede recaudar muchísimo más solo
ni mayoritariamente contra los ricos, extrayendo riqueza, extrayendo renta de los ricos, pues en realidad nos subirán los impuestos a todos. Sobre todo, de todas estas medidas, como ya hemos hablado, la más importante claramente es la de eliminar los tipos reducidos y superreducidos del IVA, que eso lo paga todo el mundo. Eso lo hemos dicho muchas veces, el impuesto de los pobres. Gracias, Juan Ramón, un abrazo. Un abrazo, hasta otra.